En momentos como los que vivimos, con el golpe de Estado en Bolivia, con rebeliones como las que vemos en Chile, las protestas en Ecuador, Colombia, ahora la huelga general en Francia, surgen muchos debates sobre el rol del Estado. Por ejemplo, ¿nos representa a todos o está al servicio de las clases dominantes? ¿O por qué se usa la policía, el ejército para reprimir las protestas y los reclamos? Durante todo el siglo XX se dieron fuertes polémicas sobre estos temas que hoy resurgen y toman mucha actualidad, pero sobre todo resurgen para pensar una salida a este sistema capitalista en crisis. Lenin fue uno de los principales teóricos y dirigentes marxistas del siglo XX y escribió este libro, El Estado y la Revolución. Lo hizo en 1917, poco antes de la Revolución Rusa. Se llama El Estado y la Revolución, justamente porque lo escribía pensando en qué tenían que hacer los revolucionarios en aquel momento frente al Estado capitalista. Las primeras ideas que va escribiendo parten de las conclusiones de la Comuna de París cuando levantaron la primera forma de gobierno de las y los trabajadores. De ahí Marx ya había sacado algunas conclusiones, como por ejemplo la necesidad de que cuando las y los trabajadores conquistan el poder, si realmente quieren triunfar, tienen que tirar abajo ese Estado con miles de funcionarios y las fuerzas represivas dirigidos por los grandes empresarios y poner de pie un nuevo Estado. Un Estado de las y los trabajadores. Para eso, desde el primer capítulo, Lenin busca responder algunas preguntas claves para pensar el mundo en el que vivimos. ¿Existió siempre el Estado? Aunque no lo crean, la respuesta es que no. Hubo sociedades que vivían sin Estado. Marx y Engels lo llamaron comunismo primitivo. Pero en un momento de la historia, la sociedad se empieza a dividir en clases, como en la antigüedad, donde había hombres libres y esclavos, en la Edad Media, donde había señores y siervos, o en el capitalismo hasta nuestros días, donde una minoría de la población es dueña de los grandes medios de producción, como las fábricas, las tierras o los bancos. Ellos no necesitan trabajar, pero sí que trabajen por y para ellos, mientras la mayoría de la sociedad solo puede sobrevivir con su salario, a cambio de vender su fuerza de trabajo si es que tiene la suerte de conseguir un empleo. Esto genera contradicciones en los intereses de estas clases que son irreconciliables. Los capitalistas siempre quieren aumentar la explotación y los trabajadores todo lo contrario. Justamente, como no se pueden conciliar, surge el Estado, que busca que el conflicto entre estas clases se mantenga más o menos en orden. Muchas ideologías como el peronismo dicen lo contrario, que el Estado puede conciliar los intereses entre las clases, pero lo que realmente hace el Estado es defender la dominación de una clase sobre la otra, legalizando y garantizando la opresión de la clase dominante. En nuestra sociedad, los intereses de los capitalistas contra los intereses de la enorme mayoría de la población. Las leyes, la justicia, en general benefician a los grandes empresarios y castigan a los trabajadores. Lo vimos, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma previsional para robarle a los jubilados. Inclusive cuando el Congreso vota alguna ley favorable al pueblo, como la ley antidespido o la que limitaba los tarifazos, el presidente tiene el recurso del veto para que esas leyes no puedan aplicarse. Pero para mantener esta dominación necesitan especialmente las fuerzas de represión, como las Fuerzas Armadas, la policía, las cárceles, que garantizan el orden capitalista. ¿O alguna vez vieron que la policía reprima a los grandes empresarios cuando estafan al pueblo? En la democracia capitalista, los trabajadores votan cada 4 o 2 años, pero los que deciden todos los días son los grandes empresarios y sus funcionarios. Si te despiden, se aumentan todos los precios. Y si protestás, tienen su Estado para reprimirte. Gran parte de los políticos pertenecen a la clase capitalista. Para asegurarse que gobiernen para ellos, los capitalistas financian a sus partidos, sus campañas electorales, y cuando son funcionarios, desde el Estado les garantizan sueldos altísimos, choferes, casas y una larga lista de privilegios que poco tiene que ver con la vida de todos nosotros. Por eso siempre decimos que todos los funcionarios tienen que ganar como un trabajador medio y que sus cargos tienen que ser revocables. Entonces, si el Estado es una institución que garantiza la dominación de una minoría capitalista sobre la enorme mayoría de la población, los trabajadores no pueden ocupar el mismo aparato estatal tal y como existe. De lo que se trata es de terminar con este Estado y construir uno nuevo, donde los intereses de la mayoría se impongan a la minoría capitalista. Significaría un Estado infinitamente más democrático que cualquier democracia en este sistema. Un Estado de transición que apunte a terminar con las clases sociales y así avanzar hacia el comunismo. Lenin va a responder una pregunta clave. ¿Para qué necesitan los trabajadores su Estado? Si los capitalistas lo necesitan para dominar políticamente, beneficiarse a sí mismos como clase dominante
y reprimir a los sectores populares, los trabajadores necesitan su Estado para terminar con la resistencia de los capitalistas que no van a ceder su lugar dominante y sus privilegios pacíficamente. Este nuevo Estado, donde la clase trabajadora es la clase dominante, es el que puede centralizar la fuerza de las masas y reorganizar la economía al servicio de las grandes mayorías. Necesitan la dominación política para terminar con la explotación de una minoría sobre la gran mayoría de la población. Para eso tienen que buscar incorporar a las y los trabajadores y sectores populares a la gestión y la toma de decisiones sobre todos los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy, con los medios de comunicación y las redes sociales, se podría hacer llegar la información a millones para decidir y discutir sobre cómo tienen que manejarse los recursos y las políticas más importantes. Si todos decidiéramos realmente, ¿habría personas dueñas de todo mientras hay chicos que pasan hambre? Estamos seguros de que en una democracia de este tipo, las irracionalidades heredadas del capitalismo terminarían. Las y los trabajadores son la única clase que puede dirigir este proceso, justamente por su papel en la economía capitalista, porque es la que está en los sectores estratégicos, es la clase que maneja las grandes industrias, el transporte, los servicios, los bancos, es la que hace que el mundo se mueva. Es a partir del control de esas posiciones claves que puede crear un nuevo orden socialista, capaz de avanzar en liberar a la sociedad de toda explotación y opresión. Lenin retoma el análisis que hace Marx de la experiencia de la Comuna de París en 1871, que fue el primer gobierno obrero de la historia. También vimos que si el Estado es una institución para que una minoría de capitalistas domine a la enorme mayoría de la población, los trabajadores no pueden ocupar el mismo Estado tal y como está. Necesitan tirarlo abajo y levantar uno nuevo. Marx y luego Lenin muestran cómo la Comuna de París reemplaza al Estado capitalista por un régimen 100 veces más democrático. Veamos algunas de las medidas para que pensemos si hoy, casi un siglo y medio después, podríamos aplicarlas y demostrar una alternativa mucho más democrática que la democracia para ricos que nos presentan hoy como única opción. Todos los miembros de la comuna y funcionarios, incluyendo a los jueces, eran elegidos por el voto universal, irrevocables por sus electores. O sea, que se los podía echar si no cumplían sus funciones. Hoy los jueces siguen siendo puestos a dedo por la casta política y los funcionarios que se atornillan a sus sillones, aunque hagan todo lo contrario a lo que habían prometido en la campaña. También terminaron con todos sus privilegios económicos. Los sueldos de cualquier funcionario no podían superar el de un trabajador medio. En la Argentina, un diputado gana 10 veces más que el promedio de un trabajador, y los senadores, los jueces, pueden ganar hasta 20 veces más. Estas medidas democráticas también apuntaban a terminar con la casta de políticos y funcionarios que viven con sueldos de gerentes para beneficiar a los capitalistas desde el Estado. Otro de los puntos centrales es que las funciones ejecutivas del Estado serían ejercidas por los propios representantes electos para la comuna. Es decir, que los representantes del Parlamento, o como le decimos acá, el Congreso, son los que tendrían que hacer cumplir las decisiones, no como es hoy, donde el poder real lo ejercen ministros y funcionarios que nadie votó. En la Revolución Rusa, los soviets fueron la forma de organización que se dieron los trabajadores y trabajadoras, los campesinos, para la lucha. Una vez que triunfaron, los soviets se convirtieron en los organismos de democracia directa del gobierno de los trabajadores, siguiendo el ejemplo de la Comuna de París. En toda revolución, vemos cómo las masas siempre buscan formar organismos donde se autoorganizan contra el Estado capitalista. Estas formas de coordinación y autoorganización son la base de futuros consejos del nuevo poder de la clase trabajadora y los oprimidos. Estas medidas van de la mano con la transformación de la propiedad privada capitalista de los grandes medios de producción en propiedad social, puestos al servicio de organizar la economía de manera tal que beneficie a la mayoría de la población. Es que, como muestra Lenin, el desarrollo del capitalismo crea las premisas que permiten que todos intervengan realmente en la dirección del Estado. Pensemos hoy, siglo XXI, con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, con la revolución de las comunicaciones. Podríamos fácilmente hacer llegar la información a millones para poder discutir qué decisiones económicas, sociales y políticas podemos tomar para una planificación democrática de nuestros recursos. Podríamos terminar con el hambre, con las muertes por enfermedades evitables, reducir la desigualdad, dando paso a que los conocimientos científicos y culturales lleguen a porciones cada vez mayores de la población. También podríamos realmente desarrollar energías sustentables y establecer una relación mucho más armónica con la naturaleza, evitando la catástrofe ambiental a la que nos lleva el capitalismo.
Esta democracia capitalista no permite esto, porque los que realmente deciden todos los días son los grandes empresarios, que lo único que les interesa es aumentar sus ganancias. Porque si todos realmente tuviésemos poder de decisión sobre las políticas del Estado, el capitalismo no podría conservar su dominio. Por eso estamos seguros de que una democracia de las y los trabajadores, de las mayorías populares, es la única que puede terminar con la irracionalidad heredada del capitalismo. Este nuevo orden de la sociedad abriría un nuevo capítulo para la humanidad, empezando por este periodo de transición hacia una sociedad sin clases, donde realmente todos puedan desarrollar su potencial humano, porque no es libre quien no tiene ni siquiera para comer o quien tiene que trabajar todo el día en un empleo que apenas le alcanza para llegar a fin de mes. Con un orden racional de la economía se podría terminar con la irracionalidad de millones de desocupados por un lado y de trabajadores sometidos a la esclavitud de jornadas de 10, 12 o más horas, garantizando el trabajo para todos. Así se reduciría la jornada laboral. Esto elevaría el nivel de vida de la mayoría de la población y permitiría a todos y todas ejercer las funciones de control y administración del Estado. Esto conduciría a la extinción completa de todo tipo de Estado. La conquista de un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores en un país será un periodo transitorio entre el capitalismo y el comunismo, donde se desarrollará un proceso de transformaciones en todos los aspectos de la vida, económica, política y social, y a su vez va a ser un punto de apoyo para la extensión de la revolución socialista en el terreno internacional. Solo cuando no existan las clases sociales se va a volver inútil la necesidad de un Estado como órgano de represión de una clase contra la otra, desapareciendo de esta manera toda necesidad de violencia organizada. Bueno, hemos planteado varios disparadores para el debate, para la discusión sobre el Estado y la revolución de Lenin. Quedan muchísimos temas, por supuesto, así que las invito para que todas, para que todos se sumen a los cursos que vamos a hacer y bueno, nos pueden escribir a las redes sociales para inscribirse.